de las reflexiones que me surge desde esta mirada que intenta hacer también, dar cuenta del aporte que puede hacer una disciplina como la sociología, es como la necesidad también como disciplina, poder comprometernos más con estos problemas que entiendo que ha quedado muy relegado al campo de lo psicológico, digamos. Y cada vez que uno invita a gente a hablar, o hay referentes hoy por hoy a nivel nacional en estos temas, vienen más del palo de la psicología. Y creo que necesitamos traer una mirada, justamente como vos lo estás haciendo, que dé cuenta, que se anima a cuestionar este modelo de sociedad que hemos construido. Entonces ahí preguntarte un poquito como por el valor que le das a esta mirada más sociológica. Mencionaste recién a Byung-Chul Han. Creo que habías escrito otro artículo en otro momento sobre Harmut Rosa, que en realidad lo descubrí un poco también a partir de que vos lo comentaste y me pareció un autor increíble. El libro Resonancias me parece que es de una profundidad enorme. Y nada, y creo que necesitamos como hacerle más espacio a ese tipo de análisis y de mirada. Sí, bueno, es que de hecho, fíjate que hay algunos de estos que han sido como sociólogos y filósofos de formación, y hay muchos en Europa. Bueno, el famoso, bueno, Bauman ha sido con todo líquido sus libros, pero con su adjetivo líquido, pero Bauman es un referente como sociólogo y como filósofo, ¿no? El polaco, y que de algún modo abrió una puerta a pensar un montón de lugares desde el pensamiento, desde el análisis de la sociedad, ¿no? Pero también es cierto de que también el pensamiento más de origen, si querés, eh, alemán, francés, polaco, italiano, español, no tanto el anglosajón, ha sido bastante fiel a esa visión más humanista, que ahora la está recuperando el mundo anglosajón y Europa la está perdiendo, ¿no? Pero de esa idea de ir a los clásicos, de ver a aquellas personas que ya lo pensaron mucho antes que nosotros y mejor, y que nos pueden dar luz para el presente. Hoy en día uno lee igual un texto de Max Weber, en muchas cosas ya fue, pero en otras no. Entonces, es decir, bueno, poder recuperar a estos clásicos, estos autores tienen ese diálogo con la tradición del pensamiento, que sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque también son cientistas sociales que han partido también de una fuerte formación filosófica y que hay cuestiones que de hecho se dice siempre, ¿no? En la filosofía que son perennes. O sea, uno lee, ¿por qué uno lee a Platón o Aristóteles 25 siglos después y lo que dicen sobre la amistad, sobre, no sé, la política, sigue teniendo vigencia? Porque hay ciertos problemas y ciertas preguntas para las cuales la filosofía ha respondido una y otra vez, y eso no nos exonera de seguir haciéndonos la pregunta, pero te ayuda a pensar con más lucidez, conocer qué pensaron otros, mucho mejor que vos, ¿no? Y con más tiempo incluso. Entonces, porque en las ciencias, sobre todo química, física, ¿no? Biología, un manual del 2010 ya está perimido. Entonces, en la ciencia, un libro antiguo es un libro para museo, para investigación histórica. ¿Qué pensaba la química en el siglo XIX, por ejemplo? Pero es historia de la ciencia, nada más. En cambio, en filosofía, vos lees a Spinoza y es como que hubiera escrito ayer algunas cosas, ¿no? Entonces la filosofía tiene esa cuota de perennidad, ¿no? Que no porque se las dé de super sabiduría, porque un problema que ha tenido la filosofía muchas veces es que se ha despegado. Aristóteles no hacía eso, ¿no? Pero algunos se han despegado de la ciencia de su tiempo y han hecho una especulación muchas veces que se va de la realidad porque no está en diálogo con la ciencia de su tiempo, ¿no? Subiria, quien estudié, se peleó con Heidegger porque entendía que no se podía hacer metafísica en el siglo XX sin leer biología molecular o física cuántica. O sea, no se puede hacer filosofía en serio sin dialogar con la ciencia. Pero por otra parte, el mundo anglosajón, creo yo, se ha quedado preso del empirismo, del positivismo duro. Hoy en día hay un culto a los datos y los datos son mudos. Los datos por sí mismos no dicen nada. Los datos necesitan de una constelación de sentido, de un marco interpretativo que permita dar cuenta de eso. Y obviamente eso exige un ejercicio teórico, especulativo, que permita poner esos datos en un orden y en un horizonte de sentido. Y hay algunos marcos teóricos que son mejores que otros. Bueno, Entonces,
los datos te obligan a revisar. Entonces yo creo que las ciencias sociales, en este sentido, en este diálogo la investigación empírica dura y los marcos teóricos que vienen de la filosofía y de la teoría crítica de la sociedad, por ejemplo, no pueden divorciarse, porque terminás en una especulación vacía o en un empirismo que no dice nada, porque en realidad es el puro dato por el dato, ¿no? Igual. Entonces, ahí me parece que hay un interesante diálogo en estos autores que lo han logrado. Harmon Rosa, por ejemplo, es eso, es un referente filosófico de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, pero es un sociólogo potente, ¿no? O sea, pero Exacto. porque tienen ese diálogo, Ese ¿no? cruce filosófico, sociológico, digamos, que en definitiva ves en varios de ellos. Dijiste recién también por el lado europeo, aunque en Europa estaba un poquito más como en retirada o se estaba perdiendo. ¿Tenemos a sugerirnos algunos autores o Miguel, alguna, más allá de, hablamos de Byung-Chul Han, Hartmut Rosa, ¿hay algún Sí, otro? bueno, eso, de lectura de pensadores que están pensando en la sociedad contemporánea, yo ahora lo tengo por ahí, pero eh, mira, ahora justo estoy leyendo Diego Fusaro. Diego Fusaro es un filósofo marxista italiano que ha escrito mucho y muy bien sobre Marx y sobre Gramsci, pero tiene un libro que te recomiendo, chiquito, que se llama Pensar diferente, una filosofía del disenso. Eh, y Fusaro, eh, bueno, lo que dice es que obviamente en el mundo de hoy el disenso no es real, está manejado, o sea, hay una especie de disenso tolerado, una especie bueno, hablemos de pluralismo, pero siempre y cuando no cuestiones el sistema, ¿no? O sea, siempre y cuando no cuestiones la estructura grande, ¿no? Entonces él dice que hoy, es muy provocador Fusaro. Dice, por ejemplo, hoy dice, te digo algunas características, dice si bien la izquierda y la derecha ya no existen más, dice, en realidad, hoy eh, todos los que dicen de izquierda y de derecha, todos son de derecha económica, todos son neoliberales, izquierda o derecha. Dice, y todos hoy son de izquierda cultural, relativistas, o sea, individualistas. Dice, en realidad se parecen mucho más. Y a su vez se polarizan en el mismo postura individualista. Entonces dice, y además la izquierda, y él critica lo suyo, dice, la izquierda ha caído en la tentación de ver la polarización ya no criticando al sistema y la pobreza estructural, sino que es hombre versus mujer, homosexual versus heterosexual. Y entonces dice, dice, esto es literal Fusaro, dice, el homosexual dice precarizado, se siente que el CEO, mega emprendedor, empresario multimillonario homosexual es su aliado, frente al otro heterosexual, sin importar su clase social. Y en realidad no ve que muchas veces su principal enemigo es quien le está, ¿no? explotando. Entonces, él lo que dice es, no se ve el problema de la injusticia social porque los enemigos se dibujan de un modo que no le Críticas de afecta, identidad, identity que hay politics. críticas de identidad. Exactamente. Bueno, Fusaro apunta ahí. Y además dice que la crisis de la sexualidad contemporánea tiene que ver con una visión, él diría, hipercapitalista de las relaciones humanas, que dice que son más afín, funcionan mejor al capitalismo porque si las personas no tienen familia, tienen un sexo fluido, totalmente cambiante y atomizado, son consumidores como átomos controlables porque no tienen tribus de vínculos sólidos que le permitan ser más austero y más crítico. O sea, está solo consumiendo experiencias y totalmente aislado.